Voy a proceder a grabar. Ya, buenas tardes, queridos amigos. Un gusto recibirlos nuevamente en estas charlas de los días viernes. Hoy día con una invitada muy especial que viene llegando de España con una muy buena noticia. Estuvo con su película en San Sebastián. Pero les voy a contar un poco de Maite, una realizadora documental que parte del 2011 con una muy bella película que se llama El Salvavidas. 2014 hace La 11, película que le fue muy bien en sala. Tuvimos ahí yo también me dedico al documental y tener una película que tiene, no sé, dime Maite, 14.000, 15.000 espectadores. 25. 25.000 espectadores, tenía mal el dato. O sea, imagínense lo que es eso. 25.000 espectadores es para un documental un muy buen número. 2016 Los Niños y 2020 este Agente Topo maravilloso que está a punto de estrenarse y que tenemos la gran noticia, dos grandes noticias, Maite. Eres nuestra seleccionada la seleccionada chilena a presentarse como representante en los Óscares españoles, en los premios Goya, y además viene llegando de San Sebastián recién premiada con el premio del público. Así que un aplauso, te felicitamos. Gracias. Y cuéntanos un Muchas poco gracias. cómo fue esa experiencia de estar ahí en España recibiendo este premio, cómo recibieron la película, qué pasó. Fue bien increíble porque habíamos estrenado la película en Sundance. Bueno, La Gente Topo es una coproducción grande, una coproducción entre 5 países: Estados Unidos, España, Alemania, Holanda y Chile. Y habíamos hecho el estreno en Sundance en enero y fue el único momento en que la vimos en sala, con público. Y ya en Estados Unidos había sido muy impactante la recepción porque es un viaje emocional donde vimos a la gente reírse a carcajadas en la sala y terminar muy conmovidos. Entonces, uno no sabe cómo funcionan las películas hasta que no las ve en la sala, y especialmente con otra idiosincrasia. Pero en este caso, como teníamos tantos coproductores en la sala de montaje, como que todos los países habían entrado, entonces teníamos mucho feedback internacional sobre cada decisión y yo traté de escucharlos a todos. Entonces, sabíamos que el relato era universal en esos términos, pero habíamos pasado casi 8 meses sin mostrarla con público y volver en San Sebastián a verla con gente y a sentir la misma emoción y a corroborar lo universal que es la película y que nos dieran ese premio en una sección que eran, no sé, la otra película con Anthony Hopkins, como puras ficciones muy grandes, gringas. Fue emocionante e importante también para la carrera al Goya, como que se conquistó rápido el territorio español. Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué han pensado ahora, siguiendo la línea de lo que estás hablando de tu última película, digamos, que estamos en esta pandemia donde no tenemos la posibilidad de mostrar las películas en sala y se ve bastante lejano la posibilidad de que volvamos a ir a una sala de cine? ¿Cómo ves ese escenario que pasa hoy día con la posibilidad de estrenar en estas plataformas online? ¿Cómo miras ese fenómeno? Mira, yo creo, o sea, yo estaba bien reticente al principio, pero también siento que nosotros tuvimos una experiencia de una semana online y se produce una transversalidad en el tipo de audiencia que ve la película, que probablemente es un público que jamás iría a la sala de cine a ver mis contenidos, sí otros. Y tuvimos acceso a gente de regiones donde nunca con las películas anteriores no hemos tenido sala en esos lugares. Entonces, creo que sí se da un acceso al público, a una nueva audiencia que es importante. Y la pandemia yo creo que lo que va a hacer es una aceleración de la simultaneidad de ventanas que se habría demorado 10 años en llegar, que va a llegar de manera rápida y que ahora el público va a poder decidir si compra su ticket y la quiere ir a ver presencial o online, que también creo que va a funcionar porque son públicos distintos. Como que creo que hay gente que, o sea, ahora ver la sala llena en San Sebastián con aforo reducido, por supuesto, como que se sentadas cada 3 asientos, pero llena en esas condiciones, solo me dice que como que los dos formatos van a convivir, y hay películas que uno prefiere ver en el cine y hay películas que uno prefiere en su casa, y uno quiere asumir el panorama algunas veces, y otras verlas solo, no sé, creo que va a ayudar a pensar en nuevas formas. Oye, Maite, dime una cosa, volviendo un poco al principio de tu carrera, de tu recorrido como realizadora. ¿Tú siempre pensaste que ibas a ser una
directora de documentales o te gustaba la ficción? ¿Cómo fue ese? No, yo creo que estudiando cine me di cuenta que cuando hice el curso documental era el espacio donde me sentía más cómoda, que me gustaba como tener la cámara como una excusa para entrar a lugares a los que no entraría si no fuera porque estoy haciendo un documental, y me acomodaba mucho más explorar historias que existían, que inventar. Eh, yo creo que tiene que ver con las zonas de confort y donde uno siente que como las personalidades se adaptan, como a mí es muy orgánico filmar como filmo, Ujú. y vivir como con los personajes que vivo, como las cosas que voy eligiendo. Entonces creo que no fue consciente, como que no veía muchos documentales, no era algo que me interesara, sino que fue en la exploración y en la realización que me di cuenta que tenía más libertades creativas, que era una manera de conocer el mundo y al final una forma de vida, y que no me sentía así de cómoda dirigiendo actores y que no se me ocurrían cosas tan creativas como las que puedo encontrar en la realidad. Entonces tiene que ver conmigo, como no con una oda al género, o sea, es como que me fascinan las buenas ficciones, pero a mí no me quedarían bien, yo creo. Son oficios distintos. Y ahí, ¿cómo definirías tú un poco, pensando que en la audiencia hay gente que está estudiando en el instituto, en nuestro instituto, ¿cómo definirías tú qué es la ética de un documentalista? Hay una diferencia, yo lo experimenté cuando empecé a hacer ficción también. ¿Cómo definirías eso tú? ¿Hay una ética del documentalista, hay una forma de enfrentar el material que filma? ¿Cómo definirías eso? Sí, hay una ética que tiene que ver con conocer tanto la realidad que tú sabes que estás representando personas que van a seguir viviendo. Entonces, como que uno tiene que ser responsable con los personajes que está filmando. Y en eso, como que para mí esa es la principal diferencia con la ficción. Yo no soy libre de representar de cualquier forma a las personas. Y la única manera de representarlas bien es conociéndolas profundamente. Eso no quiere decir que yo las tenga que representar como ellos se quieren representar, porque es mi mirada sobre ellos y una mirada subjetiva y es una mirada desde afuera, que yo trato de explicitarles en el proceso, como que tengan claro cómo yo los estoy viendo y cuál es mi punto de vista sobre esa narración, pero que es un pacto complejo porque uno sabe que ellos van a seguir viviendo. Entonces, para mí, mi espectador más complejo son los personajes o las personas que tuve que exponer a la cámara, más que la audiencia, como que ellos puedan vivir tranquilos con la película que uno está exhibiendo. Sí, ahí dijiste algo re importante porque dice acerca de la mirada tuya. Lo dice este teórico Bill Nichols, dice, el documental es una ficción en nada parecida a las otras. En el Mm. fondo es un punto de vista, es un desarrollo del lenguaje, no sé, ¿qué dirías tú de eso? Ahí, no es que tú cuando filmas un documental no estás filmando la realidad tal cual, ¿no es cierto? No, uno no está, o sea, uno está filmando su visión sobre la realidad. O sea, si yo hoy día les pidiera que todos filmáramos este Zoom, somos cuántos, 13 15, vamos, 13. ya, serían 13 versiones distintas sobre la misma realidad. Entonces, porque todos la vivimos distinto. Entonces, las percepciones de la realidad son subjetivas, como no hay una percepción objetiva sobre la realidad. Como desde que la configuración de la pantalla para cada uno era distinta, ya tienes una aproximación visual distinta a las cosas. Como donde te sentaste, te da otra percepción. Cómo estabas tú hoy día en la tarde te da una lectura de la realidad diferente. O sea, el mundo son subjetividades, entonces hay que escuchar esas subjetividades para plantear comprensiones profundas. Entonces, como es una mirada subjetiva, y al ser una mirada subjetiva, termina siendo una ficción, porque es una construcción desde un lugar, Perfecto. Oye, donde se Mike, asume esa subjetividad, como nadie pretende que un documentalista sea objetivo. así es. Eso es lo que hay que hacerle entender a los chicos cuando están estudiando cine documental. Dime Mm. una cosa, ¿cómo apareció El Salvavidas, tu primera película? ¿Cómo se te configuró la historia esa? ¿Cómo Se llegaste? configuró, sí, se configuró desde una aproximación temática, como yo dije, yo siempre parto de temas, como a mí me pasa que no hay un personaje que venga a tocar la puerta de la casa y me diga como, oye, mira, aquí estoy, no tengo esa suerte, como que salgo a buscar a partir de intereses. Entonces en Salvavidas me interesaba ver qué pasaba en las playas
donde la gente iba a veranear como una semana, un fin de semana, y que lo único que querían era libertad, y se enfrentaban a estas policías en la playa, como, ¿qué pasa cuando la gente no quiere normas y se enfrenta a un espacio de normas? Como, esa fue la premisa temática para ir a buscar el salvavidas. Y fui a buscar a todas las playas de Chile hasta que encontré a Mauricio, que era realmente un policía, pero la gracia que tenía es que había una fricción grande entre la apariencia y el fondo, porque este policía en realidad no parecía policía, era como un rasta hippie, que la gente se acercaba a pedirle marihuana, pero era como el peor, como el con la estructura mental más arraigada en las normas. Entonces, esa fricción y ese contraste para mí estaba representado ya en su apariencia física, y además era el único salvavidas que alababa la prevención, o sea, él decía, el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua porque previene y trabaja en la playa más peligrosa de Chile, entonces él no estaba dispuesto a sacrificarse si había estado previniendo, entonces, y decían que le tenía miedo al agua, entonces todo esto hacía que fuera un buen personaje, pero no partí de Mauricio, o sea, entrevisté a 250 salvavidas hasta que apareció Mauricio, fui a todas las playas, Mauricio fue el segundo o tercero que conocí, o sea, yo podría haberlo conocido y haber dicho, bueno, ya estoy, pero en realidad hay que conocer todo el universo para entender que uno tiene al mejor personaje. O sea, yo estaba segura que nadie podía venir a decirme, oye, pero hay un mejor salvavidas en Las Cruces. Yo decía, no, sí lo conozco, pero elegí a este por tal y tal razón. O sea, la individualidad, la particularidad de tu personaje tiene que hacer que sea como incuestionable. Es como un casting. O sea, cuando haces un casting del actor, como cuando llega ese actor, o sea, si no tienes el personaje que te va a llenar la pantalla, no tienes documental tampoco, funciona bastante similar a los actores como el buen casting. Oye, Maite, y en ese sentido, cuando se te configura el salvavidas, tú primero encuentras esto que partiste, que me dijiste que es como el tema, después encuentras al personaje, pero tú tienes un guión, después desarrollas un guión, o ese guión empieza a aparecer en la medida que vas grabando, o esperas tener todo preparado para grabar, o grabas nomás y te tiras al agua y después vas encontrando. No, yo escribo un guión que te diría casi siempre es bastante parecido al resultado final, porque investigo mucho antes. Entonces, el salvavidas, yo filmé un verano, pero 2 veranos antes ya había investigado en esa playa y sabía cuáles eran los patrones de comportamiento de ese lugar. Entonces, lo que yo hago es que voy a los lugares, los conozco mucho, conozco los personajes y a partir de lo que conozco, escribo un guión que se basa como el otro día, como una amiga me decía que haces como una lista de compras. Mi guión es como una lista de compras donde yo digo como, a ver, yo necesito esta secuencia, esta secuencia, esta secuencia, esta secuencia, y cuando van apareciendo me diciendo check, y la filmo y check, y no vuelvo a esas secuencias, como por ejemplo, en esa playa siempre se perdían niños, como el verano que yo investigaba, como, no sé, la gente llegaba a la casa y se había olvidado que se había quedado el niño en la playa. O sea, ese nivel estamos hablando de niños perdidos. Entonces, la secuencia del niño perdido era obvio que yo la iba a tener, entonces estaba en mi lista de compra. Entonces, cuando filmo a un niño perdido que me gusta en la playa, como que borro eso y se pueden seguir perdiendo niños todo el verano, pero yo ya tengo la escena, o sea, es como que no sigo ahí, es como ya compré el papel confort, entonces como ya, vamos al otro producto que necesito. Entonces así voy armando con esta lista de escenas fundamentales básicas que necesito para articular, y a partir de esas escenas que necesito para articular, después pueden aparecer cosas nuevas. Y en estas escenas básicas, por ejemplo, estaba el rescate. El rescate era súper importante porque yo no podía hacer una película de salvavidas sin tener la escena en que mi salvavidas, que decía que el mejor era el que nunca se metía al agua, no iba a ver si se iba a enfrentar ese dilema. El problema es que, ¿cómo lo haces para decir como como tengo 1 minuto para grabar esa escena, porque pasa una vez en el verano, entonces si yo estoy grabando al niño perdido y se está ahogando a alguien, no llego a grabar la escena del rescate. Entonces, eh, lo que hice en la investigación fue ir a mirar las estadísticas de los marinos, y las estadísticas de los marinos decían, y esto no es un dato que está en la película, sino que la investigación te permite como te guía para la configuración del guión y para poder tener un plan de rodaje y poder tener una estrategia de filmación. Entonces, las estadísticas de los marinos decían que la gente en esa playa en los últimos 10 años siempre se había ahogado entre las 5 y las 6 de la tarde en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué? El verano que yo estuviese grabando, la gente se iba a ahogar a otra hora y en otro lugar, si nada había cambiado estructuralmente en esa playa. Entonces, ¿qué hacíamos? Estábamos todos los días a las 5 de la tarde
en el mismo lugar, esperando que sucediera el rescate. Y uno dice, bueno, ¿por qué los marinos no estudian las estadísticas y evitan las cosas? Y es como evidente, bueno, no lo hacen. Y ahí estuvimos todo el verano a las 5 de la tarde hasta que la escena del rescate sucedió a las 5:30 de la tarde en el mismo lugar de siempre. Y yo la tengo en la película porque la estábamos esperando. Entonces, como no sabes cuándo van a pasar las cosas exactamente, pero sí sabes lo que va a pasar y bajo qué parámetros. Entonces, yo hablo de programar el azar. O sea, es como, es lo predecible de lo impredecible. Es como hasta lo impredecible tiene cierta lógica de comportamiento que si tú investigaste bien, lo puedes meter a tu lista de compras y lo tienes en tu secuencia y solo tienes que programar cómo esperarlo. Entonces, hay días que simplemente estamos esperando con la cámara sin grabar hasta que pasas, como yo no soy, o sea, nosotros tenemos rodajes muy largos, como el último, no sé, 120 días, y que no es que si estás 120 días grabando, como, soy como los actores que dicen que me pagan por esperar, como pasa un poco eso, es como, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, hasta que aprieto rec en la escena que yo estaba esperando porque conocí ese mundo y sé lo que estoy esperando. Por supuesto que la realidad te sorprende y aparecen cosas que no estaban en tu guión inicial y entran muchas veces, pero la mayoría no entra porque es tan claro el foco y uno sabe que, o sea, no sé, en el caso del salvavidas, por ejemplo, era él y su oficio. Ese año conoció a su polola y quedó embarazada en el verano y la conoció en la playa y hay como una historia de amor súper bonita pero en el material, pero que no entra porque no tiene nada que ver con el tema que yo estaba trabajando. Entonces, eh, es como con el documental, son tantos los estímulos que se trata más sobre lo que se saca que sobre lo que se queda, tanto en el montaje como en la aproximación inicial de delimitar, como es un ejercicio de sacar, 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 para que parezca una figura y aparezca un tema con un punto de vista claro, porque si no es infinito y puedes grabar 20 años y puedes grabarlo todo y no todo entra. Ahí hay varias cosas que me surgieron con lo que acabas de contarme. Primero, el valor de la investigación. Segundo, ¿cómo sabe uno? Parece que hay una máxima que decía mi profesor Pedro Chasquil, que los documentales no se terminan, sino que se abandonan, porque si no podrías grabar enormemente, largamente. Y lo otro, eh, el documentalista tiene una gran paciencia en ese sentido. Cuando yo le digo a mi alumno, cuando usted firma un documental, en el fondo usted deja de existir, porque vive en razón de la existencia del otro, del personaje que estás documentando. No sé si te piensas, ¿qué piensas sobre eso? Sí, yo creo que uno vive en función del otro y vive tratando de entender al otro, de escuchar al otro, de mirar al otro, de, de ser parte de esa vida sin interrumpirla, como que uno no puede decir que es invisible porque uno está ahí, pero trata como de volverse parte de un lugar y de una interacción como pasiva-activa, que es como cada personaje es distinto de filmar, y cada uno tiene distintas técnicas. eh, por ejemplo, no sé, con los niños, ellos están, que en la investigación se acostumbraron mucho a que yo interactuaba con ellos. Entonces, para mí fue muy difícil estar detrás de la cámara porque ellos se habían acostumbrado a que yo hablaba. Entonces tuvimos que hacer un sistema de monitoreo en que yo me estaba moviendo siempre con el iPad, iba mirando, pero yo no estaba con la cámara porque si no, como que tendrían a ir a mí. Entonces como que me tenía que mover en ese lugar y estar conversando con unos y estar como en una dinámica más de coordinador de piso que la clásica figura del director como pegado a la cámara, que no me ha pasado en otras películas que sí estoy pegada a la cámara. Es como, va dependiendo de lo que se necesita, como de la técnica que necesita cada personaje, y uno va aprendiendo a filmarlos también, como mi director de fotos siempre dice que toma un tiempo como aprender a moverse en cada lugar, porque cada personaje es distinto. Entonces, si bien llevamos 10 años trabajando juntos, cada universo nos plantea las exigencias propias. O sea, en el caso del salvavidas, cuando hicimos la investigación, como yo quería hacer mi documental de observación, que la cámara fuera invisible, y nos dimos cuenta que llegábamos al Tao en una época en que la gente saludaba a cámara, porque también la relación con el saludo a cámara ha ido cambiando. Pues si pensamos en la batalla de Chile, Patricio Guzmán tocaba la puerta y entraba hasta el living de las casas, como diciendo, oiga, le quiero hacer una entrevista, y lo dejaban pasar, o sea, sin ningún permiso. Hoy día eso es impensado. Y cuando yo filmé el Salvavidas, la gente saludaba a cámara. Ahora pongo una cámara en la calle, 10 años después, y la gente se esconde. Entonces, va cambiando la televisión, o sea, en qué está la televisión hace que la relación de las personas con la cámara se vaya modificando totalmente. Entonces, en esa época la gente saludaba cuando yo filmé el Salvavidas, y como saludaban, llegamos al Tao con la cámara y no había nadie que se acostumbrara, porque era gente que veraneaba 2 días, entonces como yo no podía decir, bueno,
estos 1000 veraneantes se van a acostumbrar a mi cámara, sino que siempre van a estar saludando. Entonces, Pablo, el director de foto, me dijo, bueno, los que más saludan son los niños. Entonces, lo que hicimos fue mandar a construir una tarima que hacía que filmáramos toda la película arriba de la tarima, y los niños cuando saludaban no alcanzaban a entrar al lente de la cámara. Entonces quedan todos cortados, ¿cachai? Y en realidad no se ven niños en la película porque están todos fuera, porque estamos un poquito arriba. Y son cosas que te las da la investigación y que te da el descubrimiento de, ok, este era el plan que teníamos y cómo ejecuto ese plan en la práctica, hay que ir probando. Oye, y me dijiste recién que has trabajado siempre con este camarógrafo. Ahí hay una pregunta que tiene que ver con la troupe que uno crea, con este grupo, este equipo humano que uno se acostumbra a trabajar, sobre todo en el documental. En la ficción uno tal vez pueda ir cambiando al fotógrafo, al, qué sé yo, al productor. Pero en el documental hay una cierta adecuación porque tú tienes que tener, tú no le puedes estar dando instrucciones todo el rato al camarógrafo, que el primer plano que acá generalmente es una mirada, un gesto. ¿Cómo es esa relación que tú estableces con tu equipo y si has trabajado siempre con ese? ¿Crees que es correcto trabajar siempre con un equipo más pequeñito que ya se conocen? Sí, es correcto. O sea, yo no... Es familia al final, es como, y uno como se conoce, y es lo que dices tú, como que ya no hay un diálogo explícito en como cuando uno empieza a grabar. A mí me pasa que el documental uno no dice acción y corte, como que uno empieza a grabar y está grabando y los personajes saben que estás ahí, pero no son conscientes de cuándo apretaste rec y cuándo cortaste. Entonces, si en esa grabación tú estás dando instrucciones, los personajes son muy conscientes de la instrucción, entonces es solo una mirada, es algo que te pusiste de acuerdo antes, planeamos o sea, es como nos ponemos de acuerdo en el lente y en cómo vamos a filmar antes de que las cosas pasen, pero cuando pasan es un ejercicio de improvisación, de una Es coreografía. como jazz. Sí, totalmente, exactamente el mejor ejemplo, entre jazz y fútbol. Como le podéis dar el director técnico puede dar las instrucciones, te podéis preparar como para el otro equipo, como planeáis, pero en la cancha jugáis solo. Entonces, como el director de foto, ahí ya juega solo un poco, podéis como hacer gestos, como podéis gritar desde el fuera con gestos, pero no más que eso, y totalmente el jazz, o sea, tenéis una pauta y desde esa pauta te mueves, desde esa pauta improvisa, Improvisáis. y quizás lo podemos llevar también al guión del documental, como muy parecido como al ejercicio del jazz. Oye, vamos un poco a la 11 para ir avanzando. ¿Cómo fue ese mundo? ¿Cómo aparecieron estas señoras maravillosas que se juntaban a tomar once y tenían estas conversaciones? Además que tenía una cosa compleja porque no tiene otro mundo. No me acuerdo muy bien ahora, pero no tiene un mundo exterior, sino que está siempre como en este Mm. lugar. ¿Cómo fue eso? Sí, estamos encerradas ahí todo el tiempo. Bueno, eso fue como un poco más casual que las otras, o sea, era mi abuela con sus amigas, entonces era parte de mi entorno, pero también de un entorno al que yo no visitaba, porque sus encuentros eran cerrados, o sea, yo no sabía cuál era la dimensión relacional de mi abuela con sus amigas, porque en un espacio no era un espacio que me pertenecía a mí, entonces no es una construcción de mi abuela por ser mi abuela, sino en, en relación a ese grupo de amigas. Y ahí, claro, la idea era cuál era en la construcción de esos personajes, cuál era su rol en la mesa, no cuál es la biografía de esos personajes. Entonces había que entenderlas mucho en esa interactividad y como planteé un seguimiento a lo largo del tiempo que fuera el paso de los años el que te diera la narrativa y que te fuera diciendo como avanza y pasan cosas y hay cambios. Y eso pasa filmando el presente, que lo más difícil es dimensionar cuánto tiempo tienes que filmar para tener un desarrollo narrativo que avance. En el caso de la 11 yo estaba dispuesto, o sea, dije, yo quiero estar con ellas hasta el último día. Pueden ser 5, 10, 20 años, ¿Cuánto te un demoraste? año, 5. Como hasta el último día que ya estuvieron sentadas en la mesa tomando té. Y como, es que era un rodaje que al final se vuelve parte de tu, porque ya se juntaban una vez al mes, nosotros íbamos una vez al mes por 5 años, que íbamos a grabar, porque era parte de tu cotidiano. O sea, yo empecé a grabar la 11 antes que el Salvavidas, de hecho. Lo que pasa es que el Salvavidas la terminé antes, pero el rodaje de la 11 partió 2 años antes que el rodaje del Salvavidas. Ok. Oye, ¿y cómo te explicas tú el fenómeno de público que tuvo la 11? Porque te digo que fue sorprendente para todo el medio, especialmente para mí cuando vi los números, que tenía un número distinto. O sea, tú me acabas de decir que hizo ¿cuánto? 25.000. 25.000 para un documental en Chile es un número espectacular.
Los Sí, documentales y ese hacen... año las películas estaban haciendo muy poquito también, estaban haciendo 3.000, 5.000. Mira, yo creo que la 11 tuvo ese impacto porque se llevó a otro tipo de público a la sala. Como la 11 hizo que fueran personas mayores que no iban a ver mucho cine chileno, y se empezó a correr la voz como tú ibas a la sala de la 11 y eran muchas personas mayores de 70 años yendo al cine, recomendándosela, muchas amigas en grupo. Fue una película que la gente llevó a sus papás, como que era, no iban de a dos, como iban de a cinco. Entonces el boca a boca funcionó bien y fue muy transversal de edades. Yo creo que esa es la gracia de la 11. Y es una película ante todo livianita de espíritu, o sea, como que uno no tiene la suerte, siempre los documentales son rudos porque son temáticas sociales, como cuesta porque la vida ya es demasiado dura como para además ir a ver un documental de algo como pesado, digamos. Y la 11 es luminosa y es como, sí, se mueren, pero es la buena muerte, es la buena vejez, es como que ganas de pasarlo bien así, siendo adulto mayor. Entonces, como. Y también era universal porque todos, o sea, no hay nadie, o sea, yo me acuerdo en Corea como un chico diciéndome como, tu abuela es igual a mi abuela, yo decía como, mi abuela, ¿en qué planeta puede ser igual a su abuela? Pero era increíble cómo estas señoras tocaban las fibras de todo el mundo desde algún lugar y que nos recordaban a las abuelas y nos recordaban a las mamás y como un tipo de personaje muy identificable en su rol de amistad y de vejez también, como que creo que eso hacía que la 11 funcionara. Mira. Oye, mira, porque pues, como sé, mira, tenemos que, Maite tiene que hacer a las 7, entonces vamos a ir avanzando un poquito rápido. Los niños es la siguiente película que tiene esta complejidad de trabajar con niños con cierta discapacidad, ¿no? ¿Cómo fue ese rodaje? ¿Fue muy Ujú. complejo? Es que son distintos, no es muy, o sea, todos tienen como cada personaje te regala un beneficio distinto. Los niños tenían algo similar a la 11, que la 11 en montaje te da unas libertades inmensas, porque como decidimos grabar en primeros planos, eh, y los primeros planos te permitían editar como en cada secuencia hay muchos tiempos en una misma secuencia. O sea, una señora dice algo, la otra contesta 2 años antes, la otra dice algo 3 años después, porque vamos cortando libremente. Y lo que tenían las señoras de la 11 es que repetían mucho, bueno, uno como con los amigos del colegio, que repiten mucho los mismos chistes, las mismas historias, siempre dicen lo mismo. Entonces uno como director podría estar un poco desesperado porque dice como, bueno, el mes pasado dijeron exactamente lo mismo de la misma forma, pero al revés, porque es como si uno tuviera muchas tomas de lo mismo. Es como el director de ficción que tiene 1.000 tomas de la escena. A mí me pasa que en el documental la repetición te permite tener muchas posibilidades en el montaje. Y en el caso de los niños, ese era el gran beneficio, que ellos hablan lento y repiten mucho. Entonces, en ese repetir mucho, que requería un tiempo de rodaje largo, y que a veces uno al día, como que uno no podía tener ansiedad en ese rodaje, es como que uno iba a su ritmo y caminan más lento y esto más lento, y en el montaje uno hace que hablen más rápido de lo que hablan, de hecho. Pero como repetían tanto, te da la libertad de tener plano, contraplano, primer plano, plano general de la escena. Entonces, yo creo que nunca voy a tener la diversidad de planos, de escala de planos por escena como la tenían los niños, porque ellos hablaban a un ritmo que te permitía esa movilidad. Ok. Oye, y pasando un poco a tu última película, eh, El Agente Topo. Yo cuando vi el tráiler quedé fascinado y de hecho me acuerdo que te pregunté cuando te contacté para la charla, pues dije, ¿qué pasó aquí? Aquí Mm. hay una ficción escondida dentro de un documental y tú dijiste cuando la veáis vaya a cachar que te explique. ¿Cómo hiciste ese juego? Porque uno siente la sensación de que está viendo una ficción, pero se da cuenta al poco andar del tráiler que en el fondo el personaje es real. Entonces, además, comentar esto, que en el documental y lo que ha pasado en general con estos dos, en la ficción y el documental, hoy día esas fronteras están difusas. Ya no existe una separación tan drástica. Y el documental toma cosas de la ficción y la ficción toma cosas del documental. ¿Tú cómo viste eso en esta película? ¿Te lo planteaste así conscientemente? Eh, no, no me lo planteé así conscientemente. Como yo quería hacer un documental de detectives privados, partí pensando en que quería hacer un film noir de detectives
y me fui a investigar todas las agencias de ex-PDI que habían, hasta que Rómulo, el protagonista, me dejó entrar en la de él y trabajé como su asistente un tiempo. Y mi idea original era hacer una serie de documentales de como 8 capítulos. De hecho, el primer fondo que me gané era un Corfo serie documental, que quería trabajar un infiltrado por episodio, como, porque habían tantos casos de infiltrados, como padres que seguían a sus hijos, y como habían jóvenes que se iban a pasar por sus amigos, se infiltraban, casos de aseguradoras, de universidades, como plagios de profesores, como que se entrenaban a muchos infiltrados distintos para vivir otras vidas, entonces yo quería hacer eso. Pero era tan complejo el mecanismo de infiltrarse con la cámara y planear cada capítulo, que era totalmente inviable. Así que dije, ok, voy a elegir el caso que me gusta más, que era el de las residencias de ancianos y los clientes que contratan detectives para ver cómo están sus padres al interior de los asilos de ancianos. Entonces, eh, partimos con este caso y la película estaba muy centrada en el caso y en la clienta que llegaba y como las pistas, la falsa pista, cómo se avanzaba. Y como yo había visto trabajando como asistente de Rómulo, cómo funcionaban los casos y sabía perfecto qué pedían como en mi lista de compra, eh, como que sabía cómo iba a avanzar la narrativa en este film noir documental que yo quería hacer. Y un tiempo antes de empezar a filmar el caso, el infiltrado con que mi detective usualmente trabajaba se rompió la cadera y no pudo trabajar más, que era un señor de 80, y el detective tiene que poner un aviso en el diario para buscar un nuevo agente. Entonces, como que eso cambió totalmente, yo no sabía en ese momento, pero eso hizo cambiar la película totalmente, porque la película parte con las entrevistas que él está haciendo a la gente que llega por el aviso del diario, que es bien increíble, porque llega mucha gente entre 80 y 90 años buscando trabajo, y tú dices como, bueno, acá hay gente que quiere estar activa, que quiere trabajar a esa edad, y esta gente buscando trabajo, y ahí aparece Sergio, que es el protagonista, que es encantador, que yo lo vi y encontré, como me enamoré perdidamente de él, porque llenaba la pantalla, estaba conectado, era rápido, bueno, resultó ser el peor espía del mundo, el que a mí me gustaba, pero era tan encantador y estaba como recién viudo, entonces estaba abierto a la experiencia, que llegó a hacer su misión, se infiltró. Nosotros por nuestra parte les dijimos a los del hogar que queríamos hacer un documental de la tercera edad, de observar los que yo hago siempre, entonces nosotros entramos a grabar antes que Sergio entrara, después del entrenamiento, y tuvimos que actuar como que no nos conocíamos, entonces ahí como que filmábamos a él uno más, y lo que le empieza a pasar a Sergio es que no le importa el caso, como que ya su trabajo le empieza a dar lo mismo, su trabajo de detective, y él es el que me lleva a otro lugar y hace que toda mi idea de la película de detectives terminara en un documental como antropológico de la tercera edad, porque él se empieza a ser amigo de la gente y empieza como a involucrarse emocionalmente y afectivamente con los que está investigando, empieza a dejar de lado su pega, y ahí la película se va a otro lugar y empieza a tocar otro tema, y el caso y mi clienta y no sé qué, empieza a dar lo mismo. Yo lo filmé y está todo, y como por mucho tiempo edité también la película mucho más centrada en el detective, y de a poco tuve que irlo dejando, y se produjo como esta mezcla y esto que parece más híbrido, pero es porque hay un cambio de foco que lo determina el protagonista. Oye, Y que a ya para, diferencia de mis películas anteriores, como yo no podía investigar antes, porque era la primera vez que él iba a hacer y la primera vez que se iba a infiltrar, como yo no tenía tanta pauta de lo que le iba a pasar a él, porque no podía programar tanto el azar. oye, una curiosidad, dijiste que te trabajaste como asistente. ¿Cuánto tiempo trabajaste como asistente del investigador? Como un mes, Ya. Eso como un indica, mes. eso indica súper bien cómo hay que tener esta actitud cuando uno hace una investigación documental y cuando está preparando un documental, ¿no? Sí, y el trabajo del detective es bastante parecido al mío, no era tan raro como, o sea, una pega que uno puede hacer fácil, porque el detective hace seguimientos largos y está esperando como, no sé, esperar a la salida de un edificio que salga alguien para sacar una foto. Es lo mismo que yo con la cámara, estoy todo el día esperando para apretar rec y tener mi escena, entonces es un ejercicio de paciencia para tener la prueba que necesitas y para mostrarle a tu cliente que eso estaba pasando, es lo mismo, es como la prueba que yo necesito, para mostrar que esa realidad es así, funciona así, entonces era un oficio parecido, como un voyerismo, como en busca de la prueba. Ahí en ese sentido tú no grabas mucho entonces, no grabas mucho material.
¿Grabas poco material? Grabo mucho porque son muchos días, pero no grabo todo el tiempo, todo, o sea, no tengo una cámara encendida constante, como aprieto Perfecto. la cámara cuando veo que como las cosas empiezan a Porque fluir. estás en la sintonía de lo que andas buscando, en la lista de compras, esa que dice. En la lista de compra o que pasó algo que yo no me esperaba y que vaya, y que esté relacionado con el tema que yo estoy trabajando, pero no es una cámara, o sea, claro, uno decir, ok, grabo 2 horas diarias, pero estoy 10, o sea, Claro. eh, Oye, y en términos de guión, porque como dice, ahí citando al Pato Guzmán en su texto, el guión del documental, que dice que la última versión, finalmente es la versión que se hace en la mesa de montaje. ¿Eso es mm, así? ¿Te pasa a ti eso un poco? sí, totalmente. O sea, la película la escribes con el montajista y la versión final es la de la sala de edición y no hay, eso es, o Ahora, sea. la suerte que se parezca al guión imaginario del principio, que a veces resulta, a veces no. Es que muchas veces termina como bien parecido y una pauta importante para empezar. Lo que pasa es que está lleno de detalles y de libertades. La gracia, esa es una gran diferencia con la ficción. Es como que hay tantas películas posibles en la sala de montaje. Es como los montajistas de ficción van a montar el guión que les entregaron y es un oficio completamente distinto. Es como Claro. el montajista del documental tiene una libertad de pegar cualquier cosa con cualquier cosa y yo trato, por ejemplo, de que mis personajes siempre estén vestidos con la misma ropa, como que les pongo uniforme. Entonces también tienen una libertad, como que no hay continuidad en ese sentido, entonces pueden pegar todo con todo. Entonces, como cómo vas construyendo ahí la cantidad de posibilidades infinitas y tratamos de probar todas esas posibilidades infinitas muchas veces y nos demoramos un año por lo menos editando, no es menos. Y ahí tú no tienes problema con la puesta en escena en el fondo de lo que acabas de decir, vestir al personaje. Entonces uno diría, pero ¿cómo? Entonces ahí hay una manipulación. Uno, yo entiendo, ¿ah? No, porque yo no le, o sea, sí, yo no le voy a comprar vestuario, o sea, es como si veis mi closet, tengo 5 de estas poleras iguales, entonces en el fondo, como uno se viste también más o menos de la misma forma, y decís como, ok, en estos días que estamos grabando, usa esto, y te ves más o menos igual, y sí, o sea, esa puesta en escena no tengo ningún problema, o el Claro. salvavidas, claro, le compráis 3 uniformes nuevos para que no tenga uno desteñido, y se ponen los uniformes que tú le compraste, o en el caso de los niños, que están todos de delantal blancos todo el tiempo, y yo tenía mis propios delantales por si a uno se le queda el delantal en la casa, porque no podía no estar de blanco, porque si no yo después no podía editar, entonces en Yo no soy de Aquila, yo sé, tenía 3 blusas también, que usábamos esas tres y así íbamos controlando. Claro, hay una cosa purista ahí. ¿Tú dirías que eso, como va a ir terminando mis preguntas, tú dirías que eso se enmarca en lo que hoy día se denomina el documental de creación? ¿Tú lo que haces es te ubicarías dentro de esa línea de trabajo? ¿Cómo lo Sí, definís como tú un documental poco de el documental autor de o creación? documental. Documental de autor. Documental de creación yo creo que es asumir que es una representación de la realidad con un punto de vista y que permite como construcciones y libertades en el montaje respetando la verdad de los hechos. O sea, es como no vas a mentir sobre lo que pasó, pero tienes muchas libertades de asociación y de estilos y de formas de representación que puedes terminar siendo una animación documental, que puedes hacer como reconstrucciones, que puedes poner actores, que como libre. Mira, aquí hay una pregunta de Eddie que dice, ¿cuáles son las motivaciones que la hacen elegir los temas de sus documentales? Voy cambiando, yo creo que uno, o sea, voy cambiando, pero siempre termino como en la memoria también. No sé, yo creo que es como, son momentos de la vida que van apareciendo cosas y te van obsesionando, pero depende de los personajes que uno encuentra, si sigue o no, como que hay muchas ideas que uno descarta también porque las investigó y no funcionaron, no es que todas las películas que uno investigó terminen siendo películas tampoco, como en el camino uno se arrepiente de ciertos procesos de desarrollo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Es el momento. Abro el panel. Aprovechemos que Maite tiene que irse pronto. Se viene bajando un avión, Maite. Yo no sé cómo tiene energía para Sí. estar aquí conversando con nosotros. Dice Diego Preser, ¿cómo trabajan las propuestas visuales de tus documentales? Sí, me demoro harto, me cuesta como, yo creo que yo no tengo un documental hasta que no tengo la propuesta visual, a mí no me basta como con la idea y con el tema y con el guión, o sea, hasta que, como cuando uno siente que tiene una película, como para mí es cuando tengo clara la propuesta visual. Y la propuesta visual para mí tiene que ver con el conocimiento profundo de los personajes y lo que uno quiere decir, no sé, en el caso de los niños era como
te das cuenta que ellos están súper aislados y que viven en su propio mundo, entonces como uno dice, a mí era como, ¿cómo represento este aislamiento de un mundo down? Entonces fue como, ok, esta película hay que ver puras personas con síndrome de Down y nadie más. Entonces, como todos los que no son personas con síndrome de Down están desenfocados, están en el fuera de cuadro. Como esas decisiones de estilo son consecuencia de entender como a los personajes y cómo plasmar tu punto de vista. Porque, claro, yo te digo, el documental es una representación subjetiva, pero subjetiva, ¿dónde está mi subjetividad? Mi subjetividad está en el montaje y en dónde ubico la cámara, porque yo no hago entrevistas y no puedo poner un letrero que diga, yo pienso así, como lo que yo opino está en mis decisiones estilísticas. Veamos, ¿qué más tiene una pregunta que quiera compartir? ¿Aló? ¿Por ahí alguien quiere preguntar? Sergio, te veo con cara de pregunta. Sergio Arevalo te va a preguntar algo, Maite. Yeah. O sea, bueno, yo creo que es un tremendo privilegio poder estar en este Zoom contigo, así que te agradezco mucho. Mira, yo no he visto tu última película, lamentablemente, porque no alcancé a llegar, pero la vieron varios de mi familia y quedaron encantados con la película. La vio dos de mis hermanas, mi mamá. Qué bueno. Sí, creo que inclusive conoces a una sobrina mía. Creo que conoces a la Valentina Arévalo, si no me equivoco. Ay, sí. Es mi sobrina. Bueno. Mira, lo que te quería preguntar es, y lo otro que te iba a decir es que con lo que tú cuentas, es increíble cómo se te puede como entender tu forma de hacer tus películas. O sea, increíble cómo hablan de ti. Eso, como que esas películas las puedes hacer tú nomás. Y eso es genial, es genial. Y el gran trabajo que hay detrás. Yo lo que te quería preguntar es, eh, ¿cómo manejas el tema, una cosa muy fría, pero el tema de los recursos? Porque, por ejemplo, estar grabando 5 años, por ejemplo, para la 11, lo que contaba, con un equipo es algo complejo. O sea, me imagino que debe haber toda una gestión que tienes que hacer para poder lograr construir una película. Y entonces quería preguntarte sobre eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo enfrentas? Sí, los recursos van cambiando dependiendo de la película. En el caso de la ONCE había que plantearse un financiamiento que fuera como cubriendo por etapas. Entonces, el primer año fue muy de inversión propia, después con los fondos de desarrollo se usaban para rodaje, después como que empiezas a buscar coproductores cuando ya tienes material. Eh, mis películas son caras porque implican mucho tiempo. Entonces, como son rodajes, uno dice, claro, el documental es más barato, pero son tan largos los rodajes y tan largos los montajes que eso suma finalmente. Ya a estas alturas ya es buscando partners internacionales que además aportan lo que les decía antes, como dan un input creativo que hace que la película sea más universal y me importa escucharlos en ese sentido y me interesa tener aliados estratégicos en los que yo confíe y que me gusten las películas que hacen, no solo que traigan la plata, como que traigan la plata sería muy poca la exigencia para mí para una coproducción, como son productores que uno admira y que quiere tener participando en el proceso creativo. Si no, no tiene mucho sentido para mí. Pero funciona así, con hartos fondos públicos, con hartos privados extranjeros, con canales de tele o de streaming que se suman en el camino. Eh, así, pero toma tiempo financiarse. Disculpa, y en ese sentido, solo una cosa más. ¿Tú piensas que tu cine es chileno o te imaginas inspirándote también en historias fuera de Chile para poder hacer documentales? Sí, tengo algunos proyectos afuera. No, yo siento que me sale natural Chile porque es lo que conozco y lo que me llega, pero si me llegan historias afuera que me interesen y tienen que ver con mi forma de filmar y los temas que quiero,
lo voy a hacer, y es algo que también estoy buscando, como que a veces el territorio se te queda un poco chico y como que ya agotaste todas las áreas de interés, y sí, como estoy muy abierta a filmar cosas afuera. Oye, Maite, mira, que hay una pregunta, disculpa Sergio, hay una pregunta de Francisca, dice, ¿qué es lo que pones en valor al rescatar personajes de la vida real versus los de la ficción? Que la vida real es más insólita que la ficción. La ficción uno tiene que justificar mucho el verosímil y hacer que las cosas increíbles sean creíbles. En la realidad es tan falsa en sí misma y no tengo que justificarlo, como que uno dice como, yo te puedo decir, claro, Sergio es un señor de 85 años que termina trabajando como agente infiltrado y se va a vivir 3 meses en un hogar de ancianos porque lo contrata un detective privado. Entonces como, ¿cómo pasó eso? Sí, eso pasó. Y la vida está llena de cosas que uno te dice como, ya, pero ¿cómo pasó eso? Y todo es insólito. Y esa particularidad y ese riesgo y esa ridiculez de la vida me parece tanto más atractiva que lo que se puede inventar, que tiene que tener tantas reglas en el verosímil para que parezca realista. Como yo tengo el verosímil ganado y eso me parece interesante. Mira, aquí Eri, que es uno de nuestros ex alumnos del instituto, que es un documentalista, que hizo una película muy bonita que se llama El fotógrafo. Eri me va a retar porque a lo mejor se llama El fotógrafo y algo más y no me recuerdo ahora mismo. Dice, ¿cuáles son las condiciones objetivas cinematográficas que te hacen desistir de un tema? Que el ¿Has personaje, desistido alguna vez de un tema? Que diga, sí, no, muchas. ¿por qué? Que, a ver, primero que los personajes no estén convencidos. O sea, si no es un personaje que realmente quiere, por las razones que sean, que no son las mismas que las tuyas, como cada personaje tiene su motivación para hacerlo, que no sientas que ama lo que va a hacer y que no está contigo en el barco, desisto, porque se va a caer entre medio y son muchos años y muchos riesgos. Eso por un lado. Después, como que no haya magia, que uno no vea como encanto en los personajes con la cámara y que uno no esté conectado emocionalmente, que a veces como que uno hace proyectos como racionales y que funcionan bien en el papel, como que me pasa mucho, que a veces escribo proyectos que son súper fáciles de vender, me ha pasado varias veces, y que los lees y son increíbles, después pones la cámara y como que no pasa nada y no te hacen encanto los personajes, como el mal casting, que hace que me desconecte y bote los proyectos. Uh-huh. Oye, aquí me corrigió, se llama Poeta camuflado de fotógrafo, se llama la película. Bien distinto. Discúlpame, discúlpame. Oye, abro el panel ya, que recuerden que Maite tiene que irse luego, quedan 10 minutos todavía. ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿En qué tú estás en el proceso ahora de distribución de tu película de La Gente Topo? Entonces me imagino que no tienes una idea de algún documental nuevo que se te venga a la cabeza, que estés preparando, me imagino, ¿no? Estás en todo este proceso, que es un proceso arduo, complejo, que casi nunca la gente lo toma en cuenta, que es cómo pongo mi película en visibilidad para que la vean. Sí, o sea, un proceso arduo que en realidad, como sabemos hacer bastante bien, el problema ha sido como cómo hacerlo en este contexto, en este nuevo contexto. Como que uno está tomando decisiones que todas son como un barco hundido, a mucho riesgo, con muchos años de trabajo atrás y de un equipo o sea, esto de 5 países. Lo bueno que tienen los 5 países es que pese a la pandemia, teníamos asegurada la distribución en 5 países, como pase lo que pase, cuando los socios ya estaban y las plataformas ya estaban, como yo no estoy seguro que la película se va a ver, eh, pero no tienen el impacto habitual de visibilidad que tendrían en otro contexto. Entonces, como cómo hacer esa visibilidad, como decisiones como que nos vamos a Netflix al tiro o no, o pasamos como por estas otras plataformas y tratar de ir a salas igual, y uno dice, bueno, ¿por qué hacer eso? Porque en realidad te da un impacto en prensa y te da como otro tipo le da otros vestidos a la película y un boca a boca que no lo tiene Netflix todavía, porque las películas se pierden en este mar de películas. Eh, entonces es como un cuestionamiento constante para tomar las decisiones correctas, pero somos 5 países, entonces también eso ayuda mucho a equivocarse menos, como en un colchón grande, pero es todo más lento también. Oye, Maite, y una pregunta muy personal, ¿eh? Que
¿cómo logras convencer a 5 países que entren en una película que uno diría en una ficción? Por último, tengo un actor belga, tengo un guionista alemán, no sé. ¿Cómo convenciste? Debes tal vez saber, tener que ver con el éxito de otras películas anteriores y los premios, ¿o no? Sí, o sea, no, eso no es algo que te pasa en la primera ni en la segunda película. Y El Agente Topo era un muy buen pitch, o sea, uno como que contaba la historia y todo el mundo enganchaba. Y además yo, como a mí me pasa que yo soy una directora que hago el delivery, o sea, es como si yo le vendí una película a un canal, yo le entrego la misma, o sea, es como tienen confianza en mí y en las producciones anteriores que cuando han financiado algo, yo siempre les he entregado el producto que prometí. Entonces, yo no me iba a dedicar a vender un proyecto que no iba a funcionar de la gente, y de hecho, La Gente Topó, la empezamos a vender internacionalmente cuando casi ya la teníamos entera grabada, porque era tan riesgosa que nos descubrieran, que, que, que el infiltrado como durara 2 días, que yo no podía como decir si me va a resultar este experimento, era muy arriesgado. Entonces lo empezamos a vender cuando ya teníamos material, y el material era tan increíble que como que la gente se empezó a sumar, y acá era al revés, como no era como convencíamos nosotros, como que nos tuvieron que terminar convenciendo ellos, porque es como casarse con 5 personas, como que ya, o sea, un país ya es difícil, con 5 era, o sea, reuniones de la ONU, donde como lidiar con 5 idiosincrasias distintas, donde todos quieren opinar, como esos presupuestos ridículos, como es, o sea, es como... ¿Aló? Te quedaste pegada. ¿Aló? Hoy se cayó la Maite. ¿La escucha alguien? ¿La ve o no? No, no se escucha ni se ve. My God. Entonces me conecté con el teléfono. Ya, tuvimos ahí un pequeño percance tecnológico de estas plataformas. Maite, estamos terminando ya. Y una de las cosas que preguntan todos los participantes, ¿cuándo podemos ver tu famoso Agente Topo, que tenemos todos ganas de verla completa? Sí, mi famoso Agente Topo se estrena me parece que un jueves 5 de noviembre, en distintas plataformas que van a lanzar los cines, como plataformas nuevas que van a tener las salas como Cinemark, Cinépolis, para ver películas online, y si hay salas abiertas va a estar en paralelo en las salas abiertas que hayan, y después como en todas las que existen ahora también va a estar como disponible desde el 5 de noviembre. Ok. Oye, muchas gracias, Maite. Yo no sé si alguien quiere Gracias, preguntarle Ricardo. algo antes de despedirla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quién? El Eddie Katia. tiene una pregunta. ¿Quién? El Eddie escribió una pregunta. A ver, momento, la vamos a ver al tiro. La última pregunta, Maite, por favor. Eddie dice, ¿qué es el documental de autor para ti? Lo contestó de alguna forma, pero ¿qué es el documental de autor para ti, Maite? Para mí es como una forma de vida, como la única manera que tengo para vivir muchas vidas junto a la mía, complementando la respuesta que había antes, como de qué entiendo por documental de autor, pero para mí es una manera de vivir, como mi vida sería muy aburrida si no conociera a todas las personas que conozco gracias a las películas. Oye, les quiero contar un detalle. ¿Eh? Maite viene llegando de España y no ha ido a su casa. O sea, se detuvo a dar esta conversación con nosotros. Así que te lo agradecemos mucho, Maite. Te pasaste por tu buena onda. Te felicitamos por tu premio de nuevo. Muchas gracias. Increíble con tu película. Estos 20, 18 que habíamos aquí, todos la vamos a ver. Ya, bacán. Chao, gracias, Me Maite, cuentan si les gusta. Gracias. Ahora chao, sí. que estén bien. Chao, Muchas muchas gracias. Chao. Suerte, Gracias a ustedes. Chao, gracias.